Hay algo que nadie te dijo cuando eras pequeño, algo que tal vez habría cambiado por completo la forma en que enfrentaste cada problema, cada fracaso, cada noche en la que sentiste que el mundo entero se derrumbaba sobre tus hombros. Nadie te explicó que la mayor parte del sufrimiento que cargas no viene de lo que te pasa, sino de la forma en que te aferras a lo que te pasa. Nadie te enseñó que el secreto más poderoso del universo no está en luchar más fuerte, ni en correr más rápido, ni en gritar más alto. El secreto, el verdadero secreto, es soltar, es relajarte, es dejar de pelear contra la corriente del río y permitir que el agua te lleve exactamente a donde necesitas estar. Y sé que en este momento, mientras escuchas estas palabras, hay algo dentro de ti que se resiste. Hay una voz que dice, si me relajo, todo se derrumba. Si dejo de empujar, me quedo atrás. Si bajo la guardia, la vida me destruye. Yo entiendo esa voz, la conozco bien, porque yo también la escuché durante muchos años y hoy quiero contarte lo que descubrí cuando finalmente decidí dejar de escucharla. Hace más de 2000 años, en una época donde los imperios se construían con sangre y las fortunas se perdían en una sola noche, hubo un grupo de hombres que descubrieron algo extraordinario. No eran magos ni profetas. No tenían poderes sobrenaturales ni acceso a conocimientos secretos. Eran filósofos, pensadores, hombres que se sentaron en silencio mientras el mundo ardía a su alrededor y se hicieron una pregunta que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que realmente puedo controlar? Esa pregunta, tan simple en apariencia, tan devastadoramente profunda en su esencia, dio origen a una de las filosofías más poderosas que jamás haya existido. La llamaron estoicismo. Y no era una teoría abstracta para intelectuales encerrados en torres de marfil. Era una herramienta de supervivencia, un mapa para navegar el caos, una armadura invisible que protegía el alma sin necesidad de muros ni espadas. Marco Aurelio fue emperador de Roma. Tenía el poder de destruir naciones enteras con un solo decreto. Y sin embargo, cada noche, antes de dormir, se sentaba solo en su habitación y escribía para sí mismo. No escribía sobre conquistas, ni sobre victorias militares. Escribía sobre la paz interior, sobre la importancia de no dejarse arrastrar por la ira, por el miedo, por la ansiedad de querer controlar lo que no se puede controlar. Un hombre que literalmente gobernaba el mundo conocido eligió como su práctica más importante, la disciplina de relajar su mente. Piensa en eso un momento. El hombre más poderoso de su época no buscaba más poder, buscaba paz. Porque entendió algo que la mayoría de nosotros tardamos toda una vida en comprender. No puedes manifestar abundancia desde un estado de desesperación, no puedes atraer lo que deseas, mientras tu cuerpo entero está contraído por el miedo. No puedes recibir nada nuevo si tus manos están cerradas con tanta fuerza que no pueden abrirse. Yo viajé por muchos países. Caminé por calles donde la pobreza era tan profunda que los niños dormían sobre cartones en medio del invierno. Y también caminé por avenidas donde la riqueza era tan obscena que la gente compraba cosas que nunca usaría solo para sentir algo, cualquier cosa, que llenara ese vacío enorme que llevaban por dentro. Y en ambos lugares encontré la misma enfermedad. La misma prisión invisible, la tensión constante de querer que la vida sea diferente a como es. El campesino que no tiene nada sufre porque quiere tener. El millonario que lo tiene todo sufre porque tiene miedo de perder. Y ambos, sin saberlo, están haciendo exactamente lo mismo. Están luchando contra la realidad. Y la realidad, déjame decirte algo con toda la honestidad de la que soy capaz. La realidad siempre gana. Los estoicos lo comprendieron con una claridad que todavía me estremece. Epicteto, un hombre que nació esclavo, que fue golpeado, humillado, que vivió encadenado durante años, dijo algo que debería estar grabado en cada escuela, en cada hogar, en cada corazón humano. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de las cosas. Lee eso otra vez. No son las cosas. Es tu opinión sobre las cosas. No es el problema lo que te destruye, es la historia que te cuentas sobre el problema.
No es la pérdida lo que te paraliza, es el significado que le das a la pérdida. Y aquí es donde entra el poder transformador de la relajación. Porque cuando te relajas, cuando verdaderamente sueltas la tensión de tu cuerpo y de tu mente, algo mágico ocurre. De pronto puedes ver las cosas como son, no como temes que sean, no como deseas que sean, como son. Y desde ese lugar de claridad, desde esa calma profunda, es donde nacen las mejores decisiones, las mejores ideas, las mejores soluciones. Piensa en el agua. El agua es el elemento más suave de la naturaleza. No tiene forma propia, no tiene dureza, no tiene filo. Y sin embargo, el agua erosiona la piedra. El agua abre cañones en la roca más sólida. El agua encuentra siempre su camino, no porque sea fuerte, sino porque es flexible, porque no lucha contra los obstáculos, los rodea, los atraviesa, se adapta a cada forma, a cada espacio, a cada circunstancia. Y al final siempre llega al mar. Tú eres como el agua, o al menos así fuiste diseñado para ser. Pero en algún momento del camino alguien te enseñó que tenías que ser piedra, que tenías que ser duro, rígido, inflexible, que mostrar suavidad era mostrar debilidad, que relajarte era rendirte. Y esa mentira, esa terrible mentira, te ha costado más de lo que imaginas. Hay una historia que me contaron en Japón que nunca he podido olvidar. Un maestro de artes marciales, ya muy anciano, fue desafiado por un joven guerrero que quería demostrar su superioridad. El joven era más alto, más fuerte, más rápido. Tenía la juventud de su lado y la arrogancia que viene con ella. El anciano aceptó el desafío sin decir una palabra. Se colocó frente al joven y mientras éste adoptaba una postura tensa, agresiva, con cada músculo de su cuerpo contraído como un resorte a punto de estallar, el anciano simplemente respiró. Sus hombros cayeron, sus brazos colgaron a los lados de su cuerpo. Su rostro no mostraba ni miedo ni agresión, solo calma. El joven atacó con toda su fuerza. Y cada vez que lanzaba un golpe, el anciano se movía apenas lo suficiente para esquivarlo. No contraatacaba, no bloqueaba, simplemente no estaba donde el golpe llegaba. El joven, cada vez más frustrado, cada vez más cansado, lanzaba ataques más violentos, más desesperados, y el anciano seguía moviéndose con la suavidad de una hoja que cae del árbol. Hasta que el joven, agotado, cayó de rodillas. El anciano se acercó, le puso una mano en el hombro y le dijo: «Tu mayor enemigo nunca fui yo. Tu mayor enemigo fue tu propia tensión». Esa historia me enseñó más sobre la vida que cualquier libro de autoayuda que haya leído jamás. Porque es exactamente lo que nos pasa a todos. Gastamos una cantidad absurda de energía peleando contra cosas que no podemos cambiar. Nos tensamos contra el pasado, que ya no existe. Nos contraemos contra el futuro, que todavía no llega. Y mientras tanto, el presente, este momento, el único momento que realmente tenemos, se nos escapa entre los dedos como arena. Séneca, otro de los grandes maestros estoicos, escribió algo que a mí me golpeó como un rayo la primera vez que lo leí. Dijo: «Sufrimos más en la imaginación que en la realidad». Y es absolutamente cierto. ¿Cuántas noches has pasado sin dormir pensando en algo terrible que podría pasar y que nunca pasó? ¿Cuántas horas de tu vida has invertido en preocuparte por catástrofes que existían solamente en tu mente? ¿Cuánta energía has desperdiciado luchando contra fantasmas que tú mismo creaste? Yo puedo responder por mí: demasiadas, demasiadas noches, demasiadas horas, demasiada energía, y todo por no saber algo que ahora me parece tan obvio que casi me da vergüenza. Que la preocupación excesiva no previene el desastre, solo te roba la paz que necesitas para enfrentarlo si llega. Hay un concepto en el estoicismo que se llama amor fati, amor al destino. No es resignación, no es pasividad, no es conformismo. Es algo mucho más profundo y mucho más radical. Es la decisión consciente de amar tu vida exactamente como es. Con sus dolores, con sus pérdidas, con sus fracasos, con todo aquello que quisieras que fuera diferente.
No porque seas masoquista, no porque disfrutes el sufrimiento, sino porque entiendes que cada cosa que te ha pasado, cada una sin excepción, te ha traído hasta este momento. Y este momento es exactamente donde necesitas estar. Yo sé lo difícil que suena esto. Créeme que lo sé. Cuando estás en medio de la tormenta, cuando el dolor es tan intenso que sientes que te parte en dos, la última cosa que quieres escuchar es que deberías amar tu destino. Pero aquí está la paradoja más hermosa del estoicismo. Es precisamente cuando más duele, cuando más necesitas soltar. Es precisamente cuando la tormenta es más fuerte, cuando más necesitas encontrar la calma dentro de ti. No la calma de la indiferencia, no la calma de quien ha dejado de sentir, la calma de quien siente todo, absolutamente todo, pero ha decidido no dejarse destruir por lo que siente. Piensa en el bambú. El bambú es una de las plantas más resistentes del planeta. Soporta tormentas que derriban árboles centenarios. Soporta vientos que arrancan tejados y demuelen edificios. ¿Y sabes cómo lo hace? Se dobla. No se rompe porque no resiste. Se dobla con el viento, toca el suelo si es necesario y cuando la tormenta pasa, se levanta de nuevo. Exactamente igual que antes. El roble, en cambio, ese árbol enorme y poderoso que parece invencible, se niega a doblarse. Se mantiene rígido, orgulloso, inflexible. Y cuando viene un viento lo suficientemente fuerte, se quiebra, se parte por la mitad, porque su propia rigidez es su mayor vulnerabilidad. ¿Cuántas veces has sido el roble cuando necesitabas ser el bambú? ¿Cuántas veces te has negado a ceder, a adaptarte, a fluir con las circunstancias solo por orgullo? ¿Cuántas veces tu terquedad, que tú llamabas fortaleza, fue exactamente lo que te quebró? Yo recuerdo una época de mi vida en la que trabajaba 18 horas al día. No exagero, 18 horas. Me levantaba antes del amanecer y no paraba hasta que mi cuerpo literalmente se derrumbaba de agotamiento. Yo creía que eso era disciplina, creía que eso era compromiso, creía que si no estaba sufriendo no estaba progresando. Y durante un tiempo pareció funcionar. Los resultados llegaban, los logros se acumulaban. Desde afuera todo parecía perfecto. Pero por dentro algo se estaba rompiendo. Mi cuerpo empezó a enviarme señales que yo ignoré sistemáticamente. Dolores de cabeza constantes, un nudo permanente en el estómago, insomnio, irritabilidad, una tristeza profunda que no tenía explicación lógica porque, según todos los indicadores externos, yo debería estar feliz. Tenía lo que quería. O al menos tenía lo que creía que quería. Fue entonces cuando descubrí a los estoicos, no en una universidad ni en un seminario. Los descubrí en uno de los momentos más bajos de mi vida, cuando ya no podía más, cuando la tensión acumulada de años de luchar contra todo y contra todos finalmente me pasó la factura. Y lo primero que leí fue una frase de Marco Aurelio que me detuvo en seco. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, no de la cantidad de tus logros, no del tamaño de tu cuenta bancaria, no del número de personas que te aplauden, de la calidad de tus pensamientos. Y yo, que había pasado años alimentando pensamientos de miedo, de escasez, de competencia feroz, de nunca es suficiente, entendí por primera vez por qué me sentía tan vacío a pesar de tener tanto. La relajación, la verdadera relajación, no es un lujo, no es algo que haces cuando ya no tienes nada que hacer, que básicamente significa nunca. La relajación es una necesidad fundamental del ser humano. Tu cuerpo fue diseñado para alternar entre estados de activación y estados de recuperación, como el latido del corazón, contracción y expansión, sístole y diástole. Si el corazón solo se contrajera sin expandirse, morirías en segundos. Y sin embargo, eso es exactamente lo que hacemos con nuestra vida. Nos contraemos sin parar, nos tensamos sin descanso. Y luego nos preguntamos por qué nos sentimos al borde del colapso. Cuando te relajas de verdad, algo extraordinario sucede en tu cerebro. Las ondas cerebrales cambian. Pasas de un estado beta, que es el estado de alerta constante, de vigilancia, de lucha o huida,
a un estado alfa, que es el estado de creatividad, de intuición, de conexión profunda contigo mismo. Es en el estado alfa donde surgen las ideas brillantes. Es en el estado alfa donde encuentras soluciones a problemas que parecían imposibles. Es en el estado alfa donde tu subconsciente, esa parte de ti que es infinitamente más poderosa que tu mente consciente, puede finalmente comunicarse contigo. Por eso las mejores ideas llegan en la ducha, o justo antes de dormir, o durante un paseo tranquilo por la naturaleza. Porque en esos momentos, sin darte cuenta, te relajas. Y al relajarte, abres un canal que la atención mantenía cerrado. Los estoicos no conocían la neurociencia moderna. No tenían resonancias magnéticas ni electroencefalogramas. Pero sabían esto por experiencia directa. Sabían que un hombre tranquilo piensa mejor que un hombre agitado. Sabían que la claridad mental no viene de más esfuerzo, sino de menos ruido. Sabían que hay una diferencia enorme entre estar ocupado y ser productivo. Y esa diferencia muchas veces es simplemente la capacidad de detenerte, de respirar, de soltar. Hay una práctica estoica que me cambió la vida y que quiero compartir contigo. Se llama la vista desde arriba. Consiste en esto. Cuando estés agobiado por un problema, cuando sientas que la ansiedad te consume, cuando todo parezca demasiado grande y demasiado difícil, cierra los ojos e imagina que te elevas. Imagina que subes lentamente sobre tu casa, sobre tu ciudad, sobre tu país. Imagina que ves la Tierra desde el espacio, ese punto azul pálido flotando en la inmensidad del cosmos. Y desde esa perspectiva pregúntate, ¿qué tan grande es realmente mi problema? No estoy diciendo que tus problemas no importan, importan. Pero la perspectiva te permite ver algo que la cercanía no te deja ver, que eres parte de algo infinitamente más grande que tus circunstancias actuales. Que la vida es más vasta, más profunda, más misteriosa de lo que tu mente ansiosa quiere hacerte creer. Y esa comprensión, ese momento de claridad cósmica, tiene el poder de relajar tensiones que has cargado durante años. Yo conocí a un hombre en Colombia que vendía frutas en la calle. No tenía educación formal. No había leído a Séneca, ni a Marco Aurelio, ni a Epicteto. No conocía la palabra estoicismo, pero era el ser humano más sereno que he conocido en mi vida. Le pregunté un día cómo hacía para estar siempre tan tranquilo, tan en paz, a pesar de las dificultades evidentes de su vida. Y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo, yo aprendí que preocuparse es como pagar una deuda que todavía no existe. ¿Para qué voy a sufrir hoy por algo que tal vez nunca pase? Ese hombre, sin saberlo, estaba practicando estoicismo puro. Estaba viviendo una filosofía de 2000 años con la sencillez de quien entiende la vida, no con la cabeza, sino con el corazón. Y eso me lleva a hablar de la manifestación. Sé que esta palabra se ha usado tanto que ya casi ha perdido su significado. Hay quienes la han convertido en una especie de pensamiento mágico. Piensa en lo que quieres, visualízalo y el universo te lo traerá en bandeja de plata. No, eso no es manifestación, eso es fantasía. La verdadera manifestación, la que los sabios de todas las tradiciones han enseñado a lo largo de la historia, es algo mucho más profundo y mucho más práctico. Manifestar es alinear tu estado interno con aquello que deseas crear en el mundo externo. Es convertirte por dentro en la persona que ya tiene lo que quieres tener. No desde la fantasía, sino desde la certeza. No desde la necesidad desesperada, sino desde la abundancia interior. Y aquí es donde la relajación se convierte en la herramienta más poderosa de manifestación que existe. Porque no puedes vibrar en abundancia si tu cuerpo está en modo de supervivencia. No puedes atraer paz si tu mente es un campo de batalla. No puedes crear belleza si tu alma está contraída por el miedo. Los estoicos entendieron esto de una manera que me parece brillante. Ellos no hablaban de manifestación en los términos modernos, pero practicaban algo que es esencialmente lo mismo, la prolepsis, la visualización anticipada. Marco Aurelio cada mañana antes de salir de su habitación visualizaba todo lo malo que podría pasarle durante el día, personas difíciles que encontraría, problemas que surgirían, injusticias que presenciaría. No lo hacía para deprimirse,
Lo hacía para prepararse emocionalmente, para que cuando esas cosas ocurrieran, no lo encontraran desprevenido, no le robaran la paz. Y aquí está la parte que la mayoría no entiende. Al prepararse para lo peor, Marco Aurelio se liberaba de la ansiedad que lo peor genera. Al aceptar mentalmente la posibilidad del sufrimiento, dejaba de temerle. Y al dejar de temerle, se relajaba. Y al relajarse, pensaba con más claridad. Y al pensar con más claridad, tomaba mejores decisiones. Y al tomar mejores decisiones, su vida mejoraba. ¿Ves el ciclo? Todo comienza con soltar. Todo comienza con relajarte. Hay algo en la naturaleza humana que nos hace creer que el sufrimiento es productivo, que si no estamos preocupados no estamos siendo responsables, que si no estamos estresados no estamos trabajando lo suficiente. Esa es una de las mentiras más destructivas de nuestra cultura moderna. El estrés crónico no te hace más fuerte, te hace más enfermo, te hace más irritable, te hace más impulsivo, te hace tomar decisiones terribles que luego tienes que pasar años reparando. El estrés crónico es como conducir un automóvil con el freno de mano puesto. Puedes avanzar, sí, pero a costa de destruir el motor. Quiero que hagas algo ahora mismo. Mientras escuchas estas palabras, quiero que notes la tensión en tu cuerpo. No la busques, solo nótala. Probablemente hay tensión en tus hombros, tal vez en tu mandíbula, quizás en tu estómago o en tu espalda. Baja. Esa tensión no tiene ninguna función útil en este momento. No te está protegiendo de ningún peligro real. Es simplemente el residuo acumulado de semanas, meses, tal vez años de vivir en estado de alerta permanente. Ahora quiero que respires profundamente. Una sola respiración profunda. Inhala lentamente por la nariz. Siente cómo tu abdomen se expande y luego exhala por la boca largo y lento como si estuvieras soplando suavemente una vela sin querer apagarla. ¿Sentiste eso? Ese pequeño momento de alivio, ese instante en que tus músculos cedieron un poco, en que tu mente se aquietó apenas una fracción de segundo. Eso es lo que la relajación puede hacer por ti. Ahora imagina vivir desde ese estado, no solo un instante, sino como tu forma habitual de ser. Séneca decía que la vida es larga si sabes usarla, y yo creo que tenía razón. Pero no sabemos usarla porque la gastamos en tensiones innecesarias, la gastamos peleando batallas que no son nuestras, la gastamos preocupándonos por la opinión de personas que ni siquiera nos conocen, la gastamos comparándonos con imágenes fabricadas en redes sociales que no representan la realidad de nadie. Y mientras gastamos nuestra energía vital en todo eso, la vida real, la vida hermosa, la vida que está justo frente a nosotros, esperando a ser vivida, pasa de largo sin que siquiera la notemos. Yo aprendí a relajarme de una manera dolorosa. Aprendí porque el cuerpo me obligó, porque llegó un punto en el que ya no podía más. Y cuando tocas fondo, cuando ya no tienes fuerzas ni para fingir que estás bien, ocurre algo paradójico. La rendición se convierte en liberación. Dejas de luchar y descubres que nunca necesitaste luchar. Descubres que la vida no es una guerra que hay que ganar, sino un río que hay que navegar. Y para navegar un río, lo último que necesitas es rigidez. Necesitas flexibilidad, necesitas atención, necesitas confianza en que la corriente sabe a dónde va. Esto no significa que no actúes. Los estoicos no eran pasivos, eran tremendamente activos, pero su acción venía desde un lugar completamente diferente al que estamos acostumbrados. No actuaban desde el miedo, no actuaban desde la ansiedad, no actuaban desde la necesidad compulsiva de controlar cada aspecto de su existencia. Actuaban desde la claridad, desde la aceptación, desde lo que Epicteto llamaba la dicotomía del control, la capacidad de distinguir entre lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Y esta distinción, que parece tan simple, es quizás la herramienta más liberadora que existe. ¿Qué depende de ti? Tus pensamientos, tus acciones, tus reacciones, tu actitud, tu esfuerzo, tu integridad. Que no depende de ti, la opinión de los demás, el clima, el tráfico, las decisiones de otras personas, el pasado,
la mayor parte de lo que ocurre en el mundo. Cuando internalizas esta distinción, algo maravilloso ocurre. Dejas de desperdiciar energía en lo que no puedes cambiar y la concentras toda en lo que sí puedes cambiar. Y eso, amigo, eso es manifestación en su forma más pura. Porque cuando toda tu energía está enfocada, cuando no hay fugas, cuando no estás disperso en 1000 preocupaciones inútiles, te conviertes en una fuerza imparable. No una fuerza tensa y agresiva, una fuerza serena y constante, como el río, como el agua. Yo he visto este principio transformar vidas enteras. He conocido personas que estaban al borde del abismo, que habían perdido todo, la familia, el dinero, la salud, la esperanza, y que encontraron en la práctica de la relajación consciente y los principios estoicos el camino de regreso. No un camino fácil. Nunca dije que fuera fácil, pero un camino real, un camino que no depende de circunstancias externas, ni de la suerte, ni de la aprobación de nadie. Un camino que empieza y termina en ti. Hay algo que quiero que entiendas con absoluta claridad. Relajarte no es lo mismo que rendirte. Soltar no es lo mismo que abandonar. Aceptar no es lo mismo que conformarte. Relajarte es elegir conscientemente dejar de luchar contra la realidad para poder trabajar con ella. Soltar es liberar la necesidad de controlar cada resultado para poder disfrutar cada proceso. Aceptar es reconocer las cosas como son para poder transformarlas desde un lugar de paz y no de desesperación. El universo tiene un ritmo, la naturaleza tiene ciclos, el sol sale y se pone, las mareas suben y bajan, las estaciones cambian. Todo en la creación alterna entre actividad y descanso, entre expansión y contracción, entre dar y recibir. Solo el ser humano moderno ha decidido que puede vivir en activación permanente, en expansión constante, en dar sin parar, sin nunca detenerse a recibir. Y luego se pregunta por qué se siente vacío, por qué nada es suficiente, por qué, a pesar de tener más comodidades que cualquier generación anterior en la historia, somos la generación más ansiosa, más deprimida, más medicada de todos los tiempos. La respuesta está en la relajación. No la relajación superficial de unas vacaciones en la playa o una hora frente a la televisión. La relajación profunda, la que llega cuando finalmente haces las paces con tu propia humanidad, cuando aceptas que no tienes que ser perfecto, que no tienes que tener todas las respuestas, que no tienes que resolver todos los problemas del mundo, que está bien no saber, que está bien tener miedo, que está bien necesitar ayuda, que está bien de vez en cuando simplemente sentarte en silencio y no hacer absolutamente nada. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: cuando te sientas perturbado por las cosas externas, no son ellas las que te perturban, sino tu juicio sobre ellas. Y ese juicio puedes borrarlo ahora mismo. Piensa en el poder de esa afirmación. No tienes que esperar a que cambien las circunstancias para sentir paz. No tienes que esperar a que tu jefe cambie de actitud, a que tu pareja entienda lo que sientes, a que tus hijos obedezcan, a que el gobierno mejore, a que la economía se estabilice. Puedes elegir la paz ahora, en este instante, cambiando no tu situación, sino tu relación con tu situación. Y cuando cambias tu relación con tu situación, algo asombroso comienza a ocurrir. La situación misma empieza a cambiar, no por magia, no por intervención sobrenatural, sino porque tú cambias. Y cuando tú cambias, cambias la forma en que interactúas con el mundo. Y cuando cambias la forma en que interactúas con el mundo responde diferente. Es un principio tan antiguo como la humanidad y tan verificable como la gravedad. El mundo exterior es un reflejo del mundo interior. En Japón existe el concepto de Mushin, mente sin mente. Es el estado que alcanzan los maestros de artes marciales, los calígrafos, los músicos, cuando desaparecen de sí mismos y se funden con la acción. No hay pensamiento, no hay duda, no hay miedo, solo flujo puro, solo presencia absoluta. Y ese estado, que suena tan místico y tan lejano, es en realidad tu estado natural. Es el estado en el que naciste. Es el estado que tenías cuando eras un niño y podías pasar horas jugando sin preocuparte por nada. Antes de que el mundo te enseñara a tener miedo. Antes de que aprendieras a tensarte ante cada sombra. Antes de que
la sociedad te convenciera de que vivir era sinónimo de sufrir, la relajación es el camino de regreso a ese estado. No tienes que ir a ningún lugar, no tienes que aprender nada nuevo. Solo tienes que desaprender todo lo que te han enseñado sobre cómo deberías sentirte y permitirte sentir lo que realmente sientes. Y desde ese lugar de autenticidad, desde esa conexión profunda contigo mismo, la vida comienza a manifestarse de maneras que tu mente tensa nunca podría haber imaginado. Yo lo vi en mi propia vida. Cuando dejé de perseguir el éxito con desesperación, el éxito empezó a llegar. Cuando dejé de buscar aprobación obsesivamente, la gente empezó a respetar mi camino. Cuando dejé de temer al fracaso, empecé a tomar riesgos que me llevaron a lugares que nunca habría alcanzado desde el miedo. No fue inmediato, no fue de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, a veces doloroso, a veces confuso, pero siempre progresivo. Y el primer paso, el paso fundamental, fue aprender a relajarme. Hay una meditación estoica que practico cada noche y que quiero regalarte antes de dormir. Repaso mentalmente todo lo que ocurrió durante el día, no para juzgarme, no para castigarme por lo que hice mal, sino para observar, para aprender, para agradecerme por lo que hice bien y para comprender por qué hice lo que hice mal, sin culpa, sin vergüenza, solo con curiosidad compasiva. Y al hacer este ejercicio algo extraordinario sucede. El día se completa. No me llevo pendientes emocionales a la cama. No arrastro resentimientos ni frustraciones al sueño. Cierro el día como se cierra un libro, con la satisfacción de haber vivido una historia, por imperfecta que haya sido. Si hay algo que quiero que te lleves de estas palabras, es esto. Tienes permiso para relajarte. No lo necesitas ganar, no lo necesitas merecer, no lo necesitas justificar. Tienes permiso para soltar la tensión, para dejar de pelear, para dejar de pretender que todo está bien cuando no lo está, y también para dejar de pretender que todo está mal cuando en realidad, en este preciso instante, estás vivo, estás respirando, estás aquí, y eso es más que suficiente. Los estoicos no buscaban la felicidad como la buscamos nosotros. No la buscaban como un estado permanente de euforia y placer. Buscaban algo mucho más valioso, la tranquilidad del alma. Ataraxia, la llamaban los griegos. Un estado de serenidad imperturbable que no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que cultivas adentro. Y esa tranquilidad, esa paz profunda que sobrevive a las tormentas, esa es la verdadera riqueza. Esa es la verdadera manifestación. Porque cuando la tienes, todo lo demás es ganancia. Y cuando no la tienes, nada de lo que poseas puede llenar ese vacío. Hay personas que me dicen, Yokoi, eso suena muy bonito, pero tú no conoces mis problemas. Tú no sabes lo que estoy viviendo. Y tienen razón. No conozco sus problemas específicos, pero conozco el sufrimiento humano. Lo he visto en todas sus formas, en todos los continentes, en todas las culturas. Y he aprendido una cosa. El sufrimiento que viene de las circunstancias es inevitable. El sufrimiento que viene de la resistencia a las circunstancias es opcional. Y la mayor parte de lo que sufrimos cae en la segunda categoría. No te estoy pidiendo que dejes de sentir. Los estoicos no eran robots, sentían profundamente. Marco Aurelio lloró la muerte de varios de sus hijos. Séneca experimentó el exilio, la humillación, el miedo a la muerte. Epicteto soportó la esclavitud y la tortura. No eran insensibles, eran algo mucho más difícil de ser. Eran personas que sentían todo el dolor de la existencia humana y aún así elegían responder con dignidad, con claridad, con serenidad. Eso es lo que te pido. No que dejes de sentir, sino que aprendas a sentir sin destruirte, que aprendas a llorar sin ahogarte, que aprendas a caer sin quedarte en el suelo, que aprendas a perder sin perder la fe. Y todo eso comienza con un acto aparentemente simple, pero profundamente revolucionario. Relajarte. Imagina tu vida como un lago. Cuando el viento sopla con fuerza, la superficie se agita, las olas chocan entre sí, el agua se enturbia y no puedes ver el fondo. Así es tu mente cuando estás tenso, cuando estás ansioso, cuando estás luchando contra todo. Pero cuando el viento se calma, cuando las olas se aquietan, el agua se vuelve cristalina y puedes ver hasta el fondo.
Puedes ver las piedras, las raíces, los peces que nadan en silencio. Puedes ver la verdad que siempre estuvo ahí, pero que la agitación te impedía contemplar. Relajarte es dejar que el viento se calme, es darle a tu mente la oportunidad de volverse cristalina. Y desde esa claridad, desde esa transparencia interior, puedes ver exactamente qué necesitas hacer, a dónde necesitas ir, quién necesitas ser. No porque alguien te lo diga, no porque un gurú te lo revele, sino porque tú mismo, desde tu propia profundidad, ya lo sabes. La manifestación no es un truco, no es una técnica, no es un método de 5 pasos para traer riqueza material. La manifestación es la consecuencia natural de estar en armonía contigo mismo. Cuando estás en paz, piensas con claridad. Cuando piensas con claridad, tomas buenas decisiones. Cuando tomas buenas decisiones, actúas con eficacia. Cuando actúas con eficacia, generas resultados. Y cuando generas resultados consistentes desde un lugar de calma y autenticidad, la vida empieza a organizarse a tu favor. No porque el universo conspire mágicamente en tu beneficio, sino porque tú has dejado de conspirar contra ti mismo. Esa es la lección más grande que los estoicos pueden enseñarnos hoy, 2000 años después de que caminaran por las calles de Roma y Atenas. Que no necesitas más cosas para ser feliz. Necesitas menos ruido. No necesitas más control. Necesitas más confianza. No necesitas más velocidad. Necesitas más presencia. No necesitas más fuerza. Necesitas más sabiduría. Y la sabiduría, la verdadera sabiduría, siempre comienza con el silencio, con la pausa, con ese momento sagrado en el que dejas de hacer y simplemente eres. Así que hoy te invito a algo radical, te invito a soltar, te invito a respirar, te invito a dejar de cargar el peso del mundo sobre tus hombros y a confiar en que el mundo sabe cargarse solo. Te invito a dejar de controlar cada detalle de tu futuro y a construir con paciencia y con amor el único momento que realmente puedes construir, este. Te invito a hacer agua, no piedra, bambú, no roble, río, no muro. Porque cuando te relajas, cuando verdaderamente sueltas, cuando tu cuerpo deja de ser una cárcel de tensión y se convierte en un hogar de paz, algo maravilloso sucede. Empiezas a manifestar, no con la mente, no con la voluntad, con todo tu ser. Manifiestas salud porque tu cuerpo por fin puede sanar. Manifiestas claridad porque tu mente por fin puede pensar. Manifiestas amor porque tu corazón por fin puede abrirse. Manifiestas abundancia porque tus manos por fin pueden recibir. Y entonces, un día miras hacia atrás y te das cuenta de algo que te hace sonreír con la sonrisa más sincera que hayas tenido. Todo lo que buscabas con tanta desesperación estaba aquí, dentro de ti, esperando pacientemente a que dejaras de correr para poder encontrarlo. Relájate. El universo ya está trabajando a tu favor. Solo necesitas dejar de estorbar. Hay algo que te está robando la vida en este mismo instante y no es el dinero que no tienes, no es la persona que se fue, no es el trabajo que perdiste. Es algo mucho más silencioso, mucho más profundo, mucho más destructivo. Es esa voz que llevas dentro de ti desde hace años, tal vez desde que eras niño. Esa voz que te dice que no eres suficiente, que no estás preparado, que los demás son mejores, que tú no mereces estar donde estás. Esa voz tiene un nombre y se llama inseguridad. Y si estás aquí, si algo te trajo hasta estas palabras, es porque ya estás cansado de vivir así. Estás cansado de dudar antes de hablar, de temblar antes de actuar, de compararte con cada persona que ves en una pantalla. Estás cansado de sentir que todos avanzan mientras tú te quedas paralizado, atrapado en una jaula que tú mismo construiste sin darte cuenta. Quiero que sepas algo antes de que sigas escuchando. Esto no es un discurso vacío. Esto no es una frase bonita para poner en una imagen. Esto es una conversación entre tú y yo, entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser. Y la distancia entre esas dos versiones de ti no es tan grande como piensas. Pero necesitas escuchar con atención,
Necesitas dejar que estas palabras entren donde normalmente no dejas entrar nada, en ese lugar donde guardas tus miedos más íntimos, tus vergüenzas más escondidas, tus fracasos más dolorosos. Yo crecí entre dos mundos, entre dos culturas, entre dos formas de entender la vida. Y en ese cruce de caminos aprendí algo que cambió todo lo que yo creía saber sobre la fortaleza humana. Aprendí que la verdadera fuerza no viene del músculo, ni del grito, ni de la imposición. La verdadera fuerza viene del silencio interior, de esa calma que solo puede tener alguien que ha decidido dejar de pelear contra sí mismo. Los estoicos, esos filósofos antiguos que caminaban por las calles de Roma y Atenas hace más de 2000 años, entendieron esto antes que cualquier libro moderno de autoayuda, antes que cualquier conferencia motivacional, antes que cualquier video en internet. Ellos descubrieron algo que hoy la ciencia confirma, pero que el corazón humano sigue resistiéndose a aceptar. Descubrieron que el sufrimiento más grande no viene de lo que nos pasa, sino de lo que pensamos sobre lo que nos pasa. Marco Aurelio, un hombre que fue emperador del imperio más poderoso del mundo antiguo, un hombre que tenía legiones enteras bajo su mando, que podía ordenar la vida o la muerte con un gesto. Ese hombre escribía por las noches en un cuaderno personal cosas como estas: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Y tenía razón. Tu alma, tu esencia, tu identidad, todo eso se ha ido tiñendo durante años del color de tus pensamientos más oscuros. Cada vez que te dijiste a ti mismo que no podías, dejaste caer una gota de tinta negra en el agua limpia de tu espíritu. Cada vez que te comparaste con alguien y concluiste que eras menos, otra gota. Cada vez que alguien te criticó y tú, en lugar de evaluar esa crítica con objetividad, la aceptaste como una verdad absoluta sobre tu valor, otra gota más. Y así, gota a gota, día a día, año tras año, el agua que alguna vez fue transparente se fue oscureciendo hasta que ya no pudiste ver tu propio reflejo con claridad. Pero aquí viene algo importante que necesito que entiendas bien. Esa agua oscura no es tu naturaleza. Esa oscuridad no es quien eres. Esa oscuridad es lo que has acumulado. Y todo lo que se acumula puede limpiarse, puede filtrarse, puede renovarse. Los estoicos tenían una palabra para esto, tenían una práctica que hoy la psicología moderna redescubre y presenta como si fuera algo nuevo. Ellos le llamaban prosoche, que significa atención, vigilancia interior, la capacidad de observar tus propios pensamientos como quien observa nubes pasar por el cielo. No eres las nubes, eres el cielo. Las nubes van y vienen, se forman y se disuelven. Algunas son oscuras y amenazan con tormenta, pero el cielo siempre permanece, tú siempre permaneces detrás de tus pensamientos. Pero la inseguridad te ha hecho creer que eres la tormenta, te ha hecho identificarte con el rayo, con el trueno, con la oscuridad temporal de un cielo nublado. Y desde esa identificación falsa has tomado decisiones, has construido relaciones, has elegido caminos, desde la tormenta, no desde el cielo. Déjame contarte algo que vi una vez en Japón y que nunca he podido olvidar. Había un anciano en un pueblo pequeño que todos los días se sentaba frente a un río, lloviera o hiciera sol. Él estaba ahí. Un día me acerqué a preguntarle qué hacía sentado mirando el agua durante tantas horas. Y me dijo algo que me sacudió por dentro. Me dijo, estoy practicando. Le pregunté, ¿practicando qué? Y me respondió, estoy practicando no ser el río. El río se agita, se enturbia, se desborda, se seca. Yo solo observo. El día que confunda mi paz con el movimiento del agua, ese día habré perdido todo. Eso es exactamente lo que te pasa con la inseguridad. Has confundido tu paz con el movimiento del río. Has confundido quién eres con lo que sientes en un momento de duda. Has confundido tu valor con la opinión pasajera de alguien que probablemente ni siquiera se acuerda de lo que te dijo, pero tú lo cargas como si fuera una sentencia eterna. Epicteto, otro de los grandes estoicos, era un hombre que nació esclavo. Imagina eso. Nació sin libertad
sin derechos, sin nombre propio. Su amo le rompió la pierna y él quedó cojo para siempre. Y sin embargo, ese hombre, desde la condición más baja que la sociedad antigua podía ofrecer, dijo algo que debería estar escrito en la puerta de cada hogar, de cada escuela, de cada oficina del mundo. Dijo: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. ¿Entiendes lo que eso significa para tu inseguridad? Significa que lo que te destruye no es la mirada del otro, sino tu interpretación de esa mirada. Lo que te paraliza no es el fracaso en sí, sino la historia que te cuentas sobre ese fracaso. Lo que te roba el sueño no es la incertidumbre del futuro, sino la película de terror que proyectas en la pantalla de tu mente sobre lo que podría salir mal. Yo he estado en escenarios frente a miles de personas. He viajado por países que ni siquiera sabía que existían cuando era niño. He dado charlas en universidades, en empresas, en cárceles, en hospitales, en lugares donde la esperanza parecía un artículo de lujo que nadie podía comprar. Y en cada uno de esos lugares he encontrado el mismo enemigo. No es la pobreza, no es la falta de educación, no es la violencia. El enemigo más grande, el más persistente, el más silencioso, es la inseguridad. He visto personas con títulos universitarios que no se atreven a levantar la mano en una reunión. He visto empresarios exitosos que tiemblan por dentro cada vez que deben tomar una decisión. He visto madres extraordinarias que se sienten fracasadas porque comparan su vida real con la vida editada que ven en las redes sociales. He visto jóvenes brillantes que abandonan sus sueños antes de intentarlos porque alguien en algún momento les dijo que no servían para eso. Y lo peor de todo, he visto cómo esa inseguridad se hereda, se transmite, se contagia de padres a hijos como una enfermedad que nadie diagnostica porque todos la normalizan. Pero hoy quiero que algo cambie en ti. No mañana, no la próxima semana, hoy, ahora. En este preciso instante en que mis palabras entran en tu mente, quiero que entiendas que la inseguridad no es una sentencia, es un hábito, y los hábitos se cambian. No de la noche a la mañana, no con una frase mágica, no con un truco psicológico barato. Se cambian con práctica, con constancia, con una decisión firme que se renueva cada mañana cuando abres los ojos y decides cómo vas a hablarle a la persona que ves en el espejo. Séneca, el gran filósofo estoico que fue consejero de emperadores y que conocía tanto el palacio como el exilio, escribió algo que parece escrito para ti, para este momento exacto de tu vida. Escribió: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Piensa en eso un momento. Piensa en cuántas veces has sufrido por algo que nunca llegó a pasar. Piensa en cuántas noches te desvelaste anticipando un desastre que jamás ocurrió. Piensa en cuántas oportunidades rechazaste por miedo a un fracaso que existía solamente en tu cabeza. La inseguridad es una profecía que se cumple a sí misma, pero no porque el universo conspire contra ti, sino porque tú actúas de acuerdo a ella. Si crees que vas a fracasar, no te preparas lo suficiente, o te preparas tanto que te paralizas, o directamente no actúas. Y entonces efectivamente fracasas. Y dices: ¿ves? Yo sabía que no podía, pero no fue el destino. Fuiste tú, obedeciendo a una mentira que tú mismo fabricaste. En Japón hay un concepto que se llama kintsugi. Es el arte de reparar la cerámica rota con oro. Cuando un plato o una taza se rompe, en lugar de tirarlo a la basura o de intentar pegar los pedazos para que la rotura sea invisible, los artesanos japoneses llenan las grietas con oro líquido y el resultado es una pieza más hermosa que la original, más valiosa, más única, porque sus cicatrices no se esconden, se iluminan. Tú eres una pieza de kintsugi. Has sido roto, has sido golpeado, has sido agrietado por la vida, por las palabras, por las ausencias, por los rechazos. Pero esas grietas no te hacen menos valioso. Esas grietas son los canales por donde puede entrar el oro si tú lo permites. El oro de la experiencia, el oro de la sabiduría, el oro de esa fortaleza que solo se forja en el fuego de la adversidad. Pero la inseguridad te ha convencido de que debes esconder tus grietas, de que debes pretender que eres una pieza intacta, una superficie lisa, sin historia, sin marcas, sin evidencia de haber vivido.
Y en ese intento de parecer perfecto, te has vuelto frágil. Porque la perfección no existe y perseguirla es condenarse a una insatisfacción permanente. Los estoicos practicaban algo que hoy llamaríamos visualización negativa. Cada mañana se sentaban en silencio y se imaginaban todo lo que podría salir mal durante el día. Pero no lo hacían para llenarse de ansiedad, no lo hacían para anticipar el sufrimiento, lo hacían para quitarle poder al miedo. Porque cuando miras de frente aquello que temes, cuando lo examinas con calma, cuando lo desnudas de la exageración y la fantasía, descubres algo sorprendente. Descubres que no es tan grande como parecía desde la sombra. Descubres que puedes manejarlo. Descubres que tienes recursos internos que desconocías porque nunca te habías atrevido a buscarlos. La inseguridad vive en la oscuridad. Se alimenta de lo que no miras, de lo que no nombras, de lo que no enfrentas. Es como un monstruo debajo de la cama que solo existe mientras no te agaches a mirar. El día que te agachas, el día que enciendes la luz, el día que dices voy a ver qué hay realmente aquí, descubres que no hay ningún monstruo, solo hay polvo acumulado, solo hay recuerdos mal archivados, solo hay interpretaciones que hiciste cuando eras un niño asustado y que sigues usando como mapa cuando ya eres un adulto con la capacidad de dibujar uno nuevo. Quiero hablarte de algo que casi nadie menciona cuando se habla de inseguridad. Quiero hablarte de la relación entre la inseguridad y la comparación. Vivimos en una era donde la comparación es constante, instantánea y despiadada. Antes te comparabas con tu vecino, con tu compañero de clase, con tu primo. Ahora te comparas con millones de personas que exhiben lo mejor de sus vidas en una vitrina digital que nunca cierra. Ves cuerpos perfectos, viajes perfectos, relaciones perfectas, negocios perfectos, familias perfectas. Y lo que no ves es la edición. No ves las 30 fotos que se tomaron antes de elegir la que publicaron. No ves la discusión que tuvieron 5 minutos después de la foto sonriendo. No ves las deudas detrás del auto nuevo, la soledad detrás de la fiesta, el vacío detrás de la sonrisa perfecta. Estás comparando tu realidad completa con la fantasía editada de otro y obviamente pierdes. Siempre vas a perder en ese juego porque es un juego amañado desde el principio. Marco Aurelio escribía para sí mismo, no para publicar, no para impresionar, no para conseguir seguidores. Escribía en la intimidad de su tienda de campaña, en medio de guerras, rodeado de enfermedad y muerte. Y una de las cosas que se repetía constantemente era: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debería ser un buen hombre, simplemente sé uno. Eso es lo opuesto a la inseguridad. La inseguridad te mantiene en una discusión interna interminable sobre si eres suficiente, sobre si estás listo, sobre si mereces. Y mientras tú discutes contigo mismo, la vida pasa, las oportunidades pasan, los años pasan. Y un día despiertas y te das cuenta de que pasaste más tiempo preparándote para vivir que viviendo, más tiempo preocupándote por lo que podría salir mal que disfrutando lo que estaba saliendo bien, más tiempo mirándote en el espejo buscando defectos que mirando al mundo buscando posibilidades. Hay una historia que me contaron cuando era joven y que llevo conmigo como un amuleto. Un maestro le pidió a su alumno que cargara una bolsa de papas, pero no cualquier bolsa. Le dijo: cada vez que sientas resentimiento hacia alguien, cada vez que alguien te haga sentir inseguro, cada vez que alguien te lastime con sus palabras, escribe el nombre de esa persona en una papa y ponla en la bolsa. El alumno aceptó el reto pensando que sería fácil. La primera semana puso 3 papas, la segunda semana 5 más. Al mes, la bolsa pesaba tanto que le costaba caminar. Y además de pesada, las papas empezaron a pudrirse. El olor era insoportable. El maestro le preguntó entonces: ¿quieres seguir cargando esa bolsa? El alumno dijo que no, que era imposible. Y el maestro le dijo: eso es exactamente lo que haces con la inseguridad. Cada palabra hiriente que guardas, cada rechazo que no procesas, cada humillación que archivas en tu memoria sin resolverla, es una papa más en tu bolsa. Y esa bolsa se pudre por dentro mientras tú intentas sonreír por fuera. Los estoicos tenían la solución para esto. No era la venganza, no era la indiferencia, no era la dureza,
Era algo mucho más profundo y mucho más difícil. Era el desapego del juicio ajeno. No confundas esto con no importarte lo que piensan los demás. Eso es arrogancia disfrazada de fortaleza. El desapego del juicio ajeno es entender que la opinión de otros sobre ti dice más sobre esa persona que sobre ti. Es entender que cuando alguien te critica con intención de destruir, está proyectando sus propios miedos, sus propias frustraciones, sus propias inseguridades. Herido hiere. Eso no es una justificación, es una explicación. Y cuando entiendes la explicación, dejas de tomarlo como algo personal. Dejas de meter esa papa en tu bolsa. Epicteto decía, si alguien te entrega un regalo y tú no lo aceptas, ¿de quién es el regalo? Del que intentó dártelo. Lo mismo pasa con los insultos, con las críticas destructivas, con las palabras venenosas. Si alguien te ofrece su veneno y tú no lo bebes, el veneno sigue siendo de esa persona. Pero la inseguridad te ha entrenado para beber todo lo que te ofrecen. Te ha entrenado para aceptar cada crítica como una verdad revelada, cada rechazo como una confirmación de tu poco valor, cada mirada de desaprobación como una sentencia firme sobre tu identidad. Y eso tiene que terminar. No porque yo lo diga, sino porque tú mereces vivir de otra manera. Quiero que hagas algo conmigo en este momento. Quiero que pienses en la persona que más te ha herido con sus palabras. Puede ser un padre, una madre, un maestro, una pareja, un amigo, un desconocido incluso. Piensa en esa persona y piensa en lo que te dijo. Ahora quiero que te preguntes algo con absoluta honestidad. ¿Esa persona estaba en paz consigo misma cuando te dijo esas palabras? ¿Esa persona era feliz, plena, realizada, serena, casi con total seguridad? La respuesta es no. Las personas que están en paz no destruyen. Las personas que se aman a sí mismas no necesitan disminuir a otros. Las personas que han resuelto sus propias inseguridades no andan repartiendo las suyas como si fueran verdades universales. Entonces, ¿por qué le diste tanto poder a alguien que claramente no tenía ni el poder sobre su propia vida? ¿Por qué le entregaste las llaves de tu autoestima a alguien que no podía ni abrir la puerta de su propia felicidad? En la cultura japonesa existe un principio que se llama Ichigo Ichie, que significa una vez, un encuentro. Cada momento es único e irrepetible. Lo que pasó ayer no puede repetirse jamás exactamente igual. Lo que alguien te dijo hace 10 años fue dicho por una persona que ya no existe de la misma manera, en un contexto que ya no existe, a una versión de ti que ya no eres. Pero la inseguridad congela el tiempo, te mantiene viviendo en ese momento como si fuera eterno, como si esa palabra dicha en un instante de ira o ignorancia fuera una verdad permanente grabada en piedra. No lo es. Nunca lo fue. Las palabras son aire que se desvanece. Tú eres quien decide si ese aire se convierte en una brisa suave que pasa o en un huracán que destruye. Esa decisión es tuya. Siempre ha sido tuya. La inseguridad te hizo creer que no tenías opción, pero siempre la tuviste. Séneca, en una de sus cartas más poderosas, le escribió a su amigo Lucilio algo que parece escrito para esta generación, para este momento histórico donde la ansiedad y la inseguridad son epidemias silenciosas. Le escribió: vivimos como si fuéramos a vivir para siempre y nunca reflexionamos sobre nuestra propia fragilidad. Esa fragilidad de la que habla Séneca no es debilidad, es la condición humana. Todos somos frágiles, todos tenemos miedos, todos, absolutamente todos, incluso las personas que admiras, incluso las personas que parecen tenerlo todo resuelto, incluso las personas que suben al escenario con una sonrisa. Todos tienen sus noches oscuras, sus dudas profundas, sus momentos de temblor interior. La diferencia no está en tener o no tener inseguridad, la diferencia está en lo que haces con ella. Hay personas que dejan que la inseguridad las defina y hay personas que la usan como combustible, que la transforman en humildad, en disciplina, en atención al detalle, en hambre de mejora constante. No se trata de eliminar el miedo, se trata de caminar con él sin dejar que sea él quien elija la dirección. En Japón hay un arte marcial que se llama Aikido. A diferencia de otras artes marciales que buscan destruir al oponente con fuerza bruta, el Aikido usa la energía del atacante a favor del defensor.
No resistes la fuerza, la redireccionas. No peleas contra la energía que viene hacia ti. La canalizas, la transformas, la conviertes en movimiento a tu favor. Eso es exactamente lo que debes hacer con la inseguridad. No pelees contra ella. No la niegues. No pretendas que no existe. Reconócela, obsérvala, entiende de dónde viene y luego usa esa energía para moverte en la dirección correcta. La inseguridad te dice que no estás preparado. Bien, usa esa señal para prepararte más, no para rendirte. La inseguridad te dice que otros son mejores. Bien, usa esa observación para aprender de ellos, no para destruirte a ti mismo. La inseguridad te dice que podrías fracasar. Bien, usa ese escenario para planificar mejor, no para paralizarte. Hay algo que he observado en mis viajes por el mundo y es que las personas más seguras de sí mismas no son las que nunca dudaron, son las que dudaron profundamente y decidieron actuar de todas formas. Son las que temblaron antes de subir al escenario, pero subieron. Son las que enviaron ese mensaje aunque sus manos sudaban. Son las que empezaron ese negocio aunque todo el mundo les decía que era una locura. Son las que dijeron te amo aunque el corazón les latía tan fuerte que pensaban que se iba a salir del pecho. La seguridad no es la ausencia de duda. La seguridad es la presencia de determinación a pesar de la duda. Es elegir la acción cuando todo tu cuerpo te grita que te quedes quieto. Es dar el paso cuando no puedes ver el final de la escalera. Es confiar en que el puente aparecerá mientras caminas, aunque no lo veas todavía. Marco Aurelio gobernó el Imperio Romano durante casi 20 años. Enfrentó guerras, plagas, traiciones, la muerte de varios de sus hijos. Y cada noche escribía. Escribía para recordarse a sí mismo las verdades que la turbulencia del día intentaba borrar. Una de esas verdades era esta: ten la serenidad de aceptar lo que no puedes cambiar, el coraje de cambiar lo que sí puedes y la sabiduría de conocer la diferencia. Y esa sabiduría, esa capacidad de discernir entre lo que depende de ti y lo que no, es la base de toda seguridad interior. La inseguridad quiere que controles todo, quiere que anticipes cada resultado, que preveas cada reacción, que planifiques cada milímetro del camino antes de dar el primer paso. Y como eso es imposible, te paraliza. Te convence de que si no puedes controlarlo todo, no deberías intentar nada. Pero los estoicos te dicen lo contrario. Te dicen que la libertad está precisamente en soltar el control de lo externo y concentrarte en lo interno. No puedes controlar si te dan el trabajo, pero puedes controlar cuánto te preparas para la entrevista. No puedes controlar si esa persona te corresponde, pero puedes controlar cuánto amor propio cultivas independientemente de su respuesta. No puedes controlar si el negocio funciona, pero puedes controlar cuánta dedicación, aprendizaje y adaptabilidad pones en él cada día. Quiero contarte algo personal. Cuando yo empecé a dar charlas, hubo personas que me dijeron que estaba perdiendo el tiempo, que quién era yo para pararse frente a la gente a hablar de valores, de disciplina, de cultura, que mi acento era raro, que mi estilo era diferente, que no encajaba en ninguna categoría. Y hubo momentos, te soy sincero, hubo momentos en los que les creí. Hubo noches en las que me acosté preguntándome si tenían razón, si estaba haciendo el ridículo, si debería buscar un trabajo normal y dejar de soñar. La inseguridad estuvo ahí, sentada en el borde de mi cama, susurrándome al oído todas las razones por las que debería renunciar. Pero algo dentro de mí, algo más profundo que el miedo, algo más antiguo que la duda, se negó a obedecer. No fue valentía, fue algo más humilde que eso. Fue terquedad. Fue una terquedad silenciosa que me hacía levantarme cada mañana y seguir aunque no viera resultados, aunque nadie aplaudiera, aunque el camino pareciera no llevar a ningún lado. Y con el tiempo entendí que esa terquedad tenía un nombre filosófico. Los estoicos la llamaban virtud. La capacidad de hacer lo correcto independientemente de las circunstancias externas, independientemente del aplauso o del rechazo, independientemente del éxito o del fracaso inmediato. La inseguridad tiene una aliada poderosa y se llama procrastinación. Cuando no te sientes seguro de algo, lo pospones. Dices, mañana empiezo, la próxima semana lo intento, cuando esté más preparado me lanzo, cuando tenga más dinero a riesgo, cuando los hijos crezcan voy a dedicarme a lo mío, cuando la situación mejore, entonces sí.
Y ese entonces nunca llega porque siempre hay una nueva excusa, un nuevo obstáculo, una nueva razón para esperar. Pero esperar no es prepararse. Esperar, cuando nace del miedo, es rendirse en cámara lenta, es morir de a poquito sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie te llore, sin que nadie note que dejaste de vivir hace mucho tiempo, aunque tu cuerpo siga funcionando por inercia. Los estoicos no esperaban el momento perfecto porque sabían que no existe. Catón caminó descalzo por las calles de Roma, no porque fuera pobre, sino para entrenarse en la incomodidad, para que el día que la vida le quitara los zapatos, sus pies ya supieran caminar sobre piedras. Eso es preparación real. No es leer otro libro, no es tomar otro curso, no es obtener otro diploma. Es actuar con lo que tienes. ¿Dónde estás? Ahora. Es lanzarte al agua sabiendo que vas a tragar un poco, pero confiando en que tu cuerpo recordará cómo nadar. Es hablar aunque tu voz tiemble. Es escribir aunque tu gramática no sea perfecta. Es amar aunque te hayan roto el corazón. Es confiar aunque te hayan traicionado. Es intentar aunque hayas fracasado antes. Hay una diferencia enorme entre humildad e inseguridad y quiero que la entiendas bien porque mucha gente las confunde. La humildad dice, tengo mucho que aprender. La inseguridad dice, no sé nada. La humildad dice, puedo mejorar. La inseguridad dice, no sirvo. La humildad dice, los demás tienen cualidades que admiro. La inseguridad dice, los demás son mejores que yo. La humildad te abre puertas porque te hace receptivo al conocimiento y a la experiencia. La inseguridad te cierra puertas porque te convence de que no mereces entrar. La humildad es una elección consciente desde la fortaleza. La inseguridad es una imposición inconsciente desde el miedo. No dejes que nadie te diga que tu inseguridad es humildad. No lo es. La humildad camina erguida. La inseguridad camina encorvada. Quiero hablarte ahora de algo que los estoicos practicaban con rigor y que hoy casi nadie practica. El diálogo interior consciente. Todos hablamos con nosotros mismos. Lo hacemos todo el día, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Pero casi nadie presta atención a lo que se dice. Casi nadie evalúa la calidad de ese diálogo interno. Si tú le hablaras a un amigo de la forma en que te hablas a ti mismo, probablemente ese amigo dejaría de hablarte. Si le dijeras a alguien que amas las cosas que te dices frente al espejo, esa persona lloraría. Eres cruel contigo mismo de una manera que jamás serías con otro ser humano. Y esa crueldad la llamas exigencia, la llamas realismo, la llamas autocrítica constructiva. Pero no tiene nada de constructivo destruirte por dentro para intentar mejorar por fuera. Marco Aurelio se hablaba a sí mismo con firmeza, pero también con compasión. En sus escritos no se insultaba, se corregía, no se humillaba, se redireccionaba. Había una diferencia fundamental en su tono interior. Era el tono de un buen padre hablándole a su hijo, no el tono de un tirano castigando a su esclavo. Y esa es la transformación que necesitas hacer en tu mente. Necesitas convertirte en tu propio buen padre, en tu propio mentor sabio, en tu propia voz de aliento. No necesitas que alguien más te diga que eres valioso. Necesitas decírtelo tú y creerlo. No como un ejercicio superficial de repetir frases frente al espejo, sino como una convicción profunda que nace de entender que tu valor no depende de lo que produces, de lo que tienes, de cómo te ves o de cuántas personas te aprueban. Tu valor es inherente. Existías antes de tus logros y existirás después de tus fracasos. Eres más que tu currículum, eres más que tu cuenta bancaria, eres más que tu cuerpo, eres más que la imagen que proyectas al mundo. Séneca le dijo a Lucilio en otra de sus cartas: la mayor parte de lo que hacemos y decimos es innecesario. Elimínalo y tendrás más tiempo y más tranquilidad. Pregúntate en cada caso, ¿es esto realmente necesario? Aplica eso a tu diálogo interior. La mayor parte de lo que te dices a ti mismo es innecesario. Esa repetición constante de tus errores pasados es innecesaria. Esa anticipación obsesiva de fracasos futuros es innecesaria. Esa comparación torturante con la vida de otros es innecesaria.
Elimina lo innecesario de tu mente y encontrarás espacio para algo nuevo, para la calma, para la claridad, para la confianza que no depende de la aprobación externa, sino de la alineación interna con tus valores y tu propósito. En la cultura japonesa hay un concepto que se llama wabi-sabi. Es la aceptación de la imperfección, de lo incompleto, de lo transitorio. Es encontrar belleza en las grietas, en las asimetrías, en lo que no es perfecto según los estándares convencionales. Una taza de té con un borde irregular no es defectuosa, es única. Un jardín donde crece una flor silvestre entre las piedras no está descuidado, tiene carácter. Una persona con cicatrices no está dañada, tiene historia. Wabi Sabi es el antídoto perfecto contra la inseguridad que nace del perfeccionismo, porque el perfeccionismo te dice que hasta que algo no sea impecable, no vale la pena mostrarlo. Hasta que tú no seas impecable, no mereces ser visto. Hasta que tu trabajo no sea impecable, no mereces ser presentado. Y esa búsqueda interminable de lo impecable te condena a la inacción permanente, a la insatisfacción crónica, al silencio cobarde disfrazado de exigencia de calidad. Permíteme decirte algo que quizás nadie te ha dicho y que necesitas escuchar hoy. No necesitas ser perfecto para ser amado. No necesitas ser perfecto para ser respetado. No necesitas ser perfecto para tener impacto. No necesitas ser perfecto para comenzar. No necesitas ser perfecto para continuar. Y definitivamente no necesitas ser perfecto para merecer felicidad. La felicidad no es un premio que se entrega al final de una carrera de obstáculos perfectamente superados. La felicidad es algo que se practica en el camino, con barro en los zapatos, con heridas en las manos, con el aliento entrecortado y el corazón acelerado. La felicidad es una decisión que se toma en medio del caos, no en la ausencia de él. Los estoicos tenían una práctica que se llama memento mori, el recuerdo de la muerte. No lo hacían para ser morbosos ni para deprimirse. Lo hacían para despertar, para recordarse a sí mismos que este día podría ser el último. Y si este día pudiera ser el último, ¿realmente vas a pasarlo preocupándote por lo que piensa de ti el compañero de la oficina? ¿Realmente vas a pasarlo comparándote con una imagen en una pantalla? ¿Realmente vas a pasarlo repitiendo mentalmente aquella vez que tartamudeaste en una presentación hace 5 años? La muerte no es un enemigo, es un maestro. Te enseña prioridades, te enseña urgencia, te enseña que el tiempo invertido en la inseguridad es tiempo robado a la vida. Quiero que imagines algo conmigo. Imagina que estás al final de tu vida. Tienes 90 años, o quizás menos, quizás más, no importa. Estás en una cama, mirando hacia atrás, repasando, recordando. Y desde esa perspectiva, desde ese punto donde ya nada puede cambiarse, ¿qué te dolerá más? ¿Te dolerá el fracaso que tuviste cuando intentaste algo nuevo o te dolerá no haberlo intentado? ¿Te dolerá que alguien te criticó cuando te atreviste a ser visible o te dolerá haberte quedado invisible toda la vida por miedo a la crítica? ¿Te dolerá haber dicho lo que pensabas aunque temblabas o te dolerá haber callado para siempre cosas que merecían ser dichas? La respuesta la conoces. La conoces en el fondo de tu corazón, aunque la inseguridad intente taparla con ruido, con excusas, con postergaciones. Déjame hablarte del bambú japonés. Cuando plantas una semilla de bambú japonés, no pasa nada visible durante el primer año. Riegas, cuidas, abonas y no ves nada. Segundo año, lo mismo, nada. Tercer año, nada. Cuarto año, nada. 5 años regando algo que parece muerto. 5 años de fe ciega en un proceso invisible. Y entonces en el quinto año, el bambú brota y crece hasta 30 metros en 6 semanas. ¿Creció en 6 semanas? No, creció durante 5 años. Lo que pasaba bajo la tierra era invisible, pero era real. Las raíces se extendían, se fortalecían, se profundizaban para poder sostener ese crecimiento explosivo cuando llegara el momento. Tú estás en tu periodo de bambú. Todo lo que has vivido, todo lo que has sufrido, todo lo que has aprendido en silencio, todo lo que has soportado sin que nadie lo viera, todo eso son raíces. Y las raíces no se ven, pero son lo más importante. Sin raíces profundas, cualquier viento te tumba. Con raíces profundas puedes crecer hasta donde quieras.
La inseguridad quiere que juzgues tu progreso por lo que se ve en la superficie. Quiere que te compares con el bambú que ya brotó, olvidando que ese bambú también tuvo sus 5 años de invisibilidad. Quiere que midas tu valor por resultados inmediatos, cuando lo que estás construyendo es algo que toma tiempo, y ese tiempo no es tiempo perdido, es tiempo invertido, es tiempo sagrado. Es el tiempo donde se forja el carácter, donde se templa el acero del alma, donde se construye la base invisible sobre la que se levantará algo que ni tú mismo puedes imaginar todavía. Crisipo, el estoico, decía que el sabio es aquel que no necesita nada y sin embargo puede disfrutar de todo. Piensa en eso aplicado a tu seguridad personal. El hombre verdaderamente seguro no es el que necesita aplausos para sentirse valioso. Es el que puede disfrutar de los aplausos cuando llegan sin depender de ellos. No es el que necesita validación para actuar. Es el que puede recibir la validación con gratitud sin que su acción dependa de ella. No es el que necesita que nadie lo critique para sentirse en paz. Es el que puede recibir la crítica, evaluarla con inteligencia, tomar lo útil, descartar lo destructivo y seguir caminando con la frente en alto. Hay algo más que quiero decirte sobre la inseguridad y es quizás lo más importante de todo lo que he dicho hasta ahora. La inseguridad no es tu enemiga si aprendes a escucharla correctamente. La inseguridad es una señal. Te está diciendo que estás en territorio desconocido, que estás creciendo, que estás saliendo de tu zona de confort. Y salir de la zona de confort siempre incomoda, siempre genera tensión, siempre produce esa sensación de no sé si puedo con esto, pero esa sensación es la evidencia de que estás avanzando. Las personas que nunca sienten inseguridad son personas que nunca intentan nada nuevo, que nunca se arriesgan, que nunca se exponen. La comodidad absoluta es el cementerio de los sueños. Si todo te resulta fácil y cómodo, no estás creciendo, estás estancado. La incomodidad es el precio del crecimiento y la inseguridad que sientes en ese proceso no es una señal de que debas retroceder. Es una señal de que estás exactamente donde necesitas estar. Epicteto decía, las dificultades son las cosas que muestran de qué están hechos los hombres. Y esa inseguridad que sientes ante un desafío nuevo, ante un escenario desconocido, ante una situación que te supera, esa inseguridad es la dificultad que te está mostrando de qué estás hecho. No huyas de ella, mírala a los ojos. Dile, te conozco, sé por qué estás aquí y voy a caminar contigo, pero no voy a dejar que tú decidas hacia dónde vamos. Quiero terminar con algo que aprendí en uno de mis viajes y que cambió mi perspectiva para siempre. Estaba en un pueblo pequeño y vi a un anciano enseñándole a un niño a caminar por una cuerda tensada entre 2 árboles. El niño se caía una y otra vez, y cada vez que se caía, miraba al anciano buscando aprobación para rendirse. Pero el anciano solo sonreía y le decía una palabra, otra vez. No le decía, no tengas miedo. No le decía, eres el mejor. No le decía, tú puedes con todo. Solo le decía, otra vez. Porque la confianza no se construye con discursos, se construye con repeticiones. Se construye cayéndote y levantándote tantas veces que tu cuerpo, tu mente y tu espíritu internalizan una verdad que ninguna frase motivacional puede instalar desde afuera. Esa verdad es, puedo caerme y levantarme. Puedo fallar y continuar. Puedo temblar y avanzar. Puedo dudar y actuar. Puedo sentir miedo y no ser cobarde. La valentía no es la ausencia de miedo. La valentía es la decisión de que hay algo más importante que el miedo. Los estoicos vivieron en tiempos difíciles. Vivieron guerras, exilios, persecuciones, enfermedades sin cura, muertes prematuras de seres amados. Y sin embargo, de esos tiempos oscuros brotó una filosofía de luz. Una filosofía que dice, no puedes controlar lo que pasa fuera de ti, pero puedes gobernar lo que pasa dentro de ti. Y ese gobierno interior, esa soberanía sobre tus propios pensamientos, esa capacidad de elegir la calma cuando todo a tu alrededor es caos, esa es la verdadera seguridad. No la seguridad que depende de un título, de una cuenta bancaria, de una pareja, de un grupo social, de un número de seguidores. Esa seguridad es frágil porque depende de lo externo y lo externo es incontrolable. La seguridad verdadera
la que nadie puede quitarte, la que no fluctúa con las circunstancias, la que permanece cuando todo lo demás se derrumba. Esa seguridad vive adentro. Y cultivarla es el trabajo más importante que harás en tu vida. Hoy, mientras escuchas estas palabras, algo en ti ya está cambiando. Lo sé porque lo he visto cientos de veces. El solo hecho de que hayas llegado hasta aquí me dice que algo dentro de ti se niega a seguir viviendo desde el miedo. Algo dentro de ti reconoce que mereces más que esa existencia a medias que la inseguridad te ha impuesto. Algo dentro de ti, aunque sea pequeño, aunque sea tímido, aunque sea apenas un susurro, está diciendo basta. Y ese susurro es más poderoso de lo que imaginas. Porque los grandes cambios no empiezan con un grito, empiezan con un susurro que se repite hasta convertirse en convicción. Empiezan con una decisión tomada en silencio, sin testigos, sin aplausos, sin garantías. Empiezan exactamente como está empezando en ti ahora mismo. No te pido que mañana despiertes sin miedos. No te pido que de repente te conviertas en la persona más segura del mundo. Te pido algo mucho más simple y mucho más poderoso. Te pido que mañana, cuando te mires al espejo, cambies una sola palabra en tu diálogo interior. Donde antes decías, no puedo, di estoy aprendiendo. Donde antes decías, no sirvo, di estoy mejorando. Donde antes decías, soy un fracaso, di soy un proceso. Porque eso es lo que eres, un proceso. No un producto terminado, no una obra completa. Un proceso vivo, dinámico, imperfecto y extraordinariamente valioso precisamente por eso. Séneca escribió, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y gran parte de ese tiempo perdido se va en la inseguridad, se va en revisar mentalmente conversaciones del pasado, se va en ensayar mentalmente catástrofes del futuro, se va en comparaciones estériles con vidas ajenas. Recupera ese tiempo. Es tuyo, siempre fue tuyo. La inseguridad te lo estaba robando y hoy decides recuperarlo. No con violencia, no con represión, con conciencia, con la sabia calma del estoico que observa la tormenta desde la orilla sabiendo que él no es la tormenta, nunca fue la tormenta, y que después de cada tormenta el mar siempre, siempre, siempre vuelve a la calma. Hay un último pensamiento que quiero dejarte y quiero que lo guardes como quien guarda una semilla que va a plantar mañana al despertar. Marco Aurelio, en el momento más oscuro de su reinado, cuando la plaga diezmaba Roma, cuando las guerras consumían sus fuerzas, cuando la traición acechaba en cada esquina del palacio, escribió esto en su diario personal: haz de tu vida algo que valga la pena recordar. No dijo haz de tu vida algo perfecto, no dijo haz de tu vida algo sin errores, no dijo haz de tu vida algo que todos admiren, dijo algo que valga la pena recordar. Y para recordar algo tiene que haber vida, tiene que haber acción, tiene que haber riesgo, tiene que haber movimiento. Las estatuas no tienen recuerdos, solo las personas que se mueven, que caen, que se levantan, que intentan, que fracasan, que vuelven a intentar, solo esas personas tienen historias dignas de ser contadas. Tu historia merece ser contada, pero para contarla, primero tienes que vivirla. Y para vivirla, tienes que soltar las cadenas invisibles que la inseguridad puso en tus pies. Suéltalas. No de golpe si no puedes. Un eslabón a la vez. Un pensamiento a la vez. Un día a la vez. Un paso a la vez. Pero camina. Por favor, camina. El mundo necesita lo que tú llevas dentro. Y lo que tú llevas dentro necesita al mundo para florecer. No te quedes en la semilla. Arriésgate a ser flor. Arriésgate a ser árbol. Arriésgate a ser bosque. Y si la inseguridad toca a tu puerta mañana, porque va a tocar, no le abras con miedo. Ábrele con calma, mírala a los ojos y dile, te conozco, pero ya no te obedezco. Y luego cierra la puerta suavemente y sigue tu camino, porque tu camino te espera. Siempre te ha esperado. Y el primer paso empieza ahora.